Voy a intentar en realidad responder a una pregunta que es ¿dónde estamos y hacia dónde evoluciona la cirugía de pared abdominal? Pero me tomé el atrevimiento, como siempre lo hago, porque intento salir siempre de la zona de confort, agregar un subtítulo al título magno, al título grande, y tratar de responder una segunda pregunta, que es si existe la cirugía ideal en pared abdominal desde el punto de vista de dónde estamos y hacia dónde vamos. Claro que ya lo dijeron y para mí es un gran honor estar aquí presente porque he tenido la designación el año pasado como uno de los miembros de honor de esta sociedad y para mí es llevar el Colegio Dominicano en mi corazón y en mi sangre. Ahora sí, les cuento que ya no estoy más en el Hospital Español de Rosario. Actualmente me desempeño como el jefe de la unidad de hernia y diástasis abdominal del Instituto Metropolitano de la Ciudad de Rosario. Y me gustó mucho la presentación que me antecedió porque me da pie a poder hablar de tres palabras que para mí son fundamentales en el desarrollo profesional de cada uno de los cirujanos. En primer lugar, entendemos por práctica todo aquello que hacemos cada día de nuestras vidas en la consulta y en el quirófano. Ahora, cuando nosotros empezamos a acumular esa práctica con el correr del tiempo, la llevamos a lo que decimos la experiencia y finalmente creo que lo más importante de todo es cuando nosotros podemos validar a través del método científico nuestra experiencia a través de datos concretos y establecer lo que es la evidencia. ¿Cuáles son los puntos que voy a intentar destacar entonces en esta presentación? En primer lugar, ¿qué rol cumple la investigación en el desarrollo de nuestros procedimientos? ¿Cuál es el rol que cumple la docencia? ¿Qué ha pasado con los avances, no solamente tecnológicos, sino con los materiales que hoy tenemos disponibles para nuestras cirugías? Y vamos a ir a una serie de casos ejemplos, siempre hablando de cirugía mínimamente invasiva de la pared abdominal, que es lo que más desarrollo. Y cuando yo ingresé al Instituto Universitario Italiano de Rosario, el primer curso que fuimos a realizar fue el de metodología de la investigación. Actualmente soy profesor titular por concurso, pero además soy codirector de una de sus carreras. Y hay una oración que me gusta mucho de ese epílogo que en realidad dice que la investigación parte de una observación que otros no han logrado ver. Y en este contexto creo que la cirugía tiene mucho que ver con esto. Observar para generar una hipótesis de trabajo y empezar a investigar sobre lo que nosotros estamos trabajando. ¿Y por qué nosotros debemos investigar? No solamente para generar un nuevo conocimiento, sino que por sobre todas las cosas nos va a permitir solucionar problemas de nuestra práctica cotidiana. Nos permite, nos ayuda en realidad a saber cómo hacemos nuestro trabajo, cómo es el seguimiento de la producción diaria de lo que hacemos, pero por sobre todas las cosas poner énfasis en la teoría del péndulo. ¿Qué es la teoría del péndulo? Miren, es algo que aprendí allá, creo que en el año 2014, 2015, con el profesor Besama Murray de Isla de Pascua, y él dice algo así como, llega un momento en la vida de cualquier profesional que tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que ver qué es lo que hicimos bien para mejorarlo, qué es lo que estamos haciendo medianamente bien para mejorarlo o para dejarlo de hacer y qué es lo que hicimos mal para no repetir ese error, pero por sobre todas las cosas para no hacer sufrir a nuestros pacientes. Por eso es muy importante la investigación para ampliar la visión de lo que hacemos y por sobre todas las cosas de nuestras capacidades. Mencionaron que soy autor de un libro, ya viene el segundo para quien tenga intenciones, que va a doblegar la apuesta porque vamos a hablar sobre complicaciones, cosa que los cirujanos no queremos hablar y que escondemos debajo de nuestras camas, debajo de nuestros futones. Pero lo que es importante fue el primer capítulo de este libro y que tiene que ver con el desafío actual de la enseñanza en cirugía. Y este capítulo se lo di directamente al rector de nuestra universidad, el profesor Mario Secchi, como así también al director de la carrera en la cual yo me comporto como codirector, porque creo que ahí teníamos la dupla perfecta de lo que nos podían decir acerca de lo que hoy deberíamos desarrollar como proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se basa en algo que yo habitualmente trato de esbozar en cada una de mis presentaciones. Podemos hacer de todo, pero deber hacer lo que corresponda. Y acá tenemos que basarnos en el mejor nivel de evidencia y recomendación posible. Les voy a decir por qué. Porque todavía ningún juez
en la historia de la humanidad pudo defender a un cirujano de una mala praxis basado en experiencia. Solamente lo pudo hacer basado en la evidencia. Por eso es importante lo que nosotros desalentamos. Nosotros desalentamos el lo hago así porque sí, y lo que sí nosotros alentamos es el mejor nivel de evidencia y recomendación para el desarrollo de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que desterrar. El más vale bueno conocido que el malo por conocer. Y en este sentido es muy importante, como dicen los chicos, salir de la zona de confort. Yo hablo más de romper el paradigma y que venga un nuevo paradigma. Lo importante es desterrar mitos. Y aquí voy a establecer algo muy importante en el desarrollo de nuestros procedimientos. Y eso tiene que ver con cambiar. Tener la capacidad de poder enfrentar al cambio. Y estos cambios van a tener fases. Fases que uno la puede aplicar perfectamente con la teoría del semáforo. Nadie va a cruzar en rojo ninguna calle. Vamos a tener precaución con el color naranja y finalmente nos vamos a liberar porque probablemente hayamos pasado el inicio de la curva de aprendizaje. ¿Quién no recuerda esta etapa de nuestra formación? Esperar el libro de texto, esperar la revista científica con la cual mi gran maestro se paseaba por toda la sala con la revista debajo de la axila, con su celofán bien cubierto. Nadie podía llegar a esa revista porque primero él la tenía que ver, él tenía que aplicar el nuevo conocimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a los quirófanos de los grandes maestros casi en condiciones de hacinamiento? Pero ¿saben qué? El profesor que me precedió habló del COVID y de todas las enseñanzas que nos dejó el COVID en cuanto a evidencia y experiencia. Y claro, recordemos la lección de anatomía de Rembrandt. Fíjense qué pasó en el 2020, cómo hubiésemos retratado la lección de anatomía de Rembrandt en la época del COVID. Y en este sentido a mí me asombró porque el COVID apareció en el 2020, 20 de marzo del 2020. Es un día que muchos de nosotros no vamos a olvidar nunca más, cuando nos cerraron todos en nuestros domicilios. Bueno, fíjense, en el año 2017... 3 años antes de la pandemia, yo escribí el primer artículo relacionando en los sistemas de comunicación a distancia con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la cirugía de la pared abdominal. Y lo empezamos a aplicar en el 2018, 3 años antes que la pandemia nos haya enseñado que había una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar, que rompimos las barreras de los tiempos y también de las distancias. Y claro, no tardó el tiempo en donde empezaron a aparecer los primeros trabajos que empezaron a medir el impacto del social media en la educación. Y miren dónde dice, justamente en Latinoamérica, donde uno diría cómo Latinoamérica va a ser ejemplo de las nuevas tecnologías y los nuevos avances. Y todo bastó tener una laptop, un iPad y por sobre todas las cosas tener bien presente que los quirófanos cambiaron. Hoy tenemos en nuestros quirófanos un robot impensado. Recuerden lo que hizo alguna vez Jacques Moresco, operar un paciente desde un continente a otro continente. Y hoy el robot, las plataformas robóticas nuevas nos están permitiendo hacer cosas que eran impensadas para la cirugía de hoy. Estuve la semana pasada, no, la anterior, hace 15 días atrás, en un evento que me invitaron en Bogotá y apareció una cirujana muy simpática, un mayor, casi unos 70 años, y me trajo un artículo, una editorial que ella había publicado hacía unos años en la revista colombiana de cirugía, que habla sobre la evolución de cirugía. Pero créanme que en esas 6 líneas que están marcadas en color celeste, aparecen un montón de keywords, un montón de palabras claves que tienen que ver con esto de cómo vamos avanzando nosotros en el desarrollo de nuestras técnicas. Y claro, el que no leyó estas 2 editoriales tiene que volverse ahora con el Wi-Fi de acá del complejo, bajar estos 2 artículos. Lo que enfrentamos, la tecnología y la tecnolatría, y no tardó mucho tiempo en un grupo de cirujanos en responder con una tercera palabra que es la tecnofobia. En realidad, lo que intentamos cada día de nuestras vidas, los cirujanos, a través de esa inyección de adrenalina, cada vez que rompemos la puerta de nuestra sala operatoria, es esto que yo llamo motivación y que trato de transmitir permanentemente a los residentes, a los rotantes, a los observership,
a los que hacen los cursos con nosotros y a todos los auditorios por donde puedo estar presente. Y yo también me vi motivado. Y yo también me vi motivado porque les voy a contar cómo hemos evolucionado en cirugía de pared abdominal mínimamente invasiva y voy a sacar acá del juego el robot, porque no todos tenemos la disponibilidad del robot. Primero, operábamos una hernia inguinal y cada vez más empezamos a pensar en el daño parietal que le estábamos generando al paciente, cuando en realidad antes hacíamos una inguinotomía directa sobre la zona de la hernia. Y hemos aprendido, y busqué estas fotos ex profeso. Fíjense, en el inicio de nuestra curva de aprendizaje, cuando todavía no pensábamos tanto en el daño que le estábamos generando con los trócares a la pared abdominal, utilizábamos 2 trócares de 10 milímetros. ¿Por qué lo usábamos? Porque queríamos tener visión directa de todo lo que introducíamos en la cavidad. La malla, el hilo de sutura con su aguja, una gasa. En aquel tiempo no teníamos clipadora o clipera de 5 milímetros y necesitábamos tener sí o sí 2 trócares de 10 milímetros, pero fue pasando el tiempo y aprendimos del doctor Gustavo Carvalho de Recife, que en definitiva es una de mis 3 musas inspiradoras en la mini laparoscopía, y entendimos que el volumen de injuria tisular no era el mismo si poníamos un trócar de 10 milímetros si poníamos un trócar de 2 milímetros. Y eso lo demostramos, porque empezamos a ver que los pacientes tenían un menor requerimiento de analgésico en el postoperatorio. Entonces rápidamente hicimos la transición. Fuimos a los trócares de 5 milímetros para operar, es decir, trócares operadores de 5 milímetros y empezamos a introducir todo a través del ombligo, a través del trócar de 10 milímetros y operar perfectamente nuestros pacientes sin necesidad de agregarle un mayor trauma en la pared abdominal. Y claro que iba a llegar el momento donde íbamos a hacer nuestra experiencia con 3 milímetros. Y acá les estoy mostrando una imagen que si yo no les hubiese dicho que estoy operando con 3 milímetros, ustedes me dicen esto es una laparoscopía convencional. Claro, porque estos son trócares de la versión no low friction y que hoy día estamos utilizando y que ya hay literatura, hay evidencia que sugiere que la utilización no solamente de 3 milímetros por disminuir la cantidad de sombra que genera el instrumental de laparoscopía básico, como así también mejora el movimiento, el low friction ha mejorado aún más la performance en la cirugía. No voy a ir con la cirugía entera. Esta es una modelo muy conocida de Argentina que vino a operarse a nuestra unidad justamente cuando vio que nosotros hacíamos mini laparoscopía. Y fíjense, si yo los incito a que busquen la cicatriz, la única cicatriz que se le ve claramente a esta paciente con una hernia inguinal es la que ella traía con su piercing. No se ve otra cicatriz. Bueno, si quieren que también yo les diga que hay un impacto cosmético asociado con la mini laparoscopía, también la hay. Y acá está el instrumental low friction para que quiera interiorizarse aún más por qué es importante tener trócares low friction. Ahí tienen el artículo original donde se demuestra perfectamente la importancia que uno tiene en utilizar este tipo de instrumental. Con respecto a la línea media, también hemos evolucionado. Porque hemos aprendido que las mallas que nos daba la industria no eran tan buenas como nosotros creíamos y buscábamos siempre el gol estándar del espacio donde implantar nuestras prótesis. Fíjense, acá voy a detener este video porque muchos de ustedes van a querer corregirme en la denominación. Antiguamente se llamaba IPON, donde la O y la M era Online Mesh. En definitiva, nunca fue una prótesis onlay, sino que fue una prótesis underlay. Y hace muy poco, unos años apenas, hemos modificado la denominación y se ha ahora llamado IPUM Plus. El IPUM Plus es entrar a la cavidad, reducir el contenido herniado, cerrar el defecto y poner una malla apta para contacto visceral. ¿Pero qué ha pasado? Hemos visto muchas complicaciones con esa prótesis. Hemos visto que, si bien la industria nos las había vendido como apta para contacto visceral, empezamos a ver obstrucciones, producto de adherencias, empezamos a ver fistulizaciones y ver un paciente operado por uno mismo con un cuadro de fístula de pared abdominal cuando vino por una hernia realmente era algo catastrófico. En definitiva, son mallas muy caras y a partir de ello, en el inicio del siglo XXI, aparecen algunos artículos que tratan de remedar el TAP inguinal al TAP ventral en la línea media. ¿Qué significa esto? Bajar
un colgajo peritoneal, cerrar el defecto, colocar una prótesis más barata, como es el polipropileno, y volver a cerrar ese bolsillo peritoneal, lo cual a uno le va a permitir cierta seguridad de la protección de una membrana semipermeable tan importante como es el peritoneo. Ahí tienen el video, no lo puedo correr por una cuestión de que no tengo mi laptop encima, pero ahí hicimos el bolsillo peritoneal, cerramos el defecto y lo que nos queda entonces es colocar una malla de polipropileno y finalmente cerrar el colgajo peritoneal. Cuando creíamos que lo habíamos aprendido todo, apareció Jorge Dáez, que debe estar acá unas 2 horas en Barranquilla, en un vuelo me imagino, y empezó a describir lo que es el TEP, la técnica extraperitoneal clásica, tradicional, en un TAP de visión extendida. Pero Igor Beliansky hizo una observación, hablando de investigación, mucho mejor. Dijo, pero no solamente esto podría ser útil para la hernia inguinal, sino que también podríamos utilizarla para toda la pared abdominal. Y es así que ahora estamos, como dice el doctor Sergio Salido de Madrid, España, navegando el espacio extraperitoneal en forma completa. A nivel, por encima del arco de Douglas es retromuscular puro y por debajo del arco de Douglas prácticamente extraperitoneal, con una cirugía que remeda el RIPS tradicional que todos ustedes conocen y hoy con la posibilidad incluso de hacer una separación de componentes. Es importante, uno de los puntos que hoy más me atrae, más me ha enamorado en los últimos años, un ferviente defensor de lo que nuestros maestros no nos dejaban operar, que eran las diástasis abdominal, porque decían que era un patrimonio exclusivo del cirujano plástico. Pero hay una nueva forma de ver y entender la diástasis abdominal. Lo aprendimos gracias a los fisioterapeutas y a los kinesiólogos. La diástasis abdominal tiene síntomas. Y muchas veces, cuando yo digo esto en un auditorio, se me levanta algún colega y me dice, yo no veo eso. Error. No es que usted lo tiene que ver. El problema es que usted no sabe hacer una historia clínica, porque la historia clínica comienza con un interrogatorio, como muy bien dijo el profesor que dio la presentación anterior y planteó y destacó el valor que tiene hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia clínica en los estudiantes de medicina y, por qué no, también de los residentes. Y en este sentido hubo una nueva forma de ver y entender la diástasis abdominal. Y fíjense, yo en el año 2016, con una experiencia iniciada en el año 2013, empecé a operar la diástasis y los defectos de línea media por vía transabdominal, un IPUM Plus, pero con colocación de trócares suprapúbicos. Hasta que apareció este artículo y fue mi primera evolución, dije, no, lo que yo estaba haciendo estaba bueno, pero lo podía hacer solamente yo. Miren esto, qué interesante, es con instrumental de laparoscopía hacer prácticamente la misma cirugía que hacen nuestros colegas los cirujanos plásticos, con mucho menos invasión. Las pacientes hoy no quieren cicatrices, lo repito. Hoy, y que le pese al cirujano plástico, y si hay alguno acá en el auditorio lo podemos discutir mañana cuando yo dé mi charla, las pacientes vienen a la consulta a verme porque no quieren cicatrices, porque se sienten mutiladas, porque además dicen de que no les gustan los neombligos, que quieren preservar su ombligo original. Y ahí apareció la reparación endoscópica preaponeurótica y no solamente entendimos de una técnica nueva, sino que también hemos aprendido a responder esta pregunta, ¿por qué el cirujano debe operar una diástasis abdominal? Y fíjense, así nosotros operamos las diástasis abdominales. Con trócares suprapúbicos fui el primero que al menos publicó lo que se llama la mini repa. Es operar la técnica repa, pero por mini laparoscopía, con instrumentales de 3 milímetros. ¿Y saben qué? Nos dimos cuenta que había un grupo de pacientes que estaban quedando por fuera de nuestras indicaciones, que eran las pacientes con flacidez abdominal, que eran las pacientes con síndrome de pared abdominal, de insuficiencia de pared abdominal posparto, que vamos a ver mañana. Y ahí empezamos a juntarnos con los cirujanos plásticos y empezamos a utilizar los sistemas de lipoaspiración de nueva generación y algo que a mí me rompió la cabeza. Créanme que mañana se los voy a mostrar. Y esto fue, creo que hay una gran revolución para el cirujano plástico, utilizar el gas helio o el gas argón como un sistema retractor de piel. Sí, como se los estoy diciendo, mañana voy a mostrar esto que nosotros publicamos con el doctor Guillermo Di Biasio en la ciudad de Rosario y que hoy está siendo aplicado por todo el mundo, la táctica VER, como le
dijimos por primera vez la táctica Mila, que es lo que hoy se reconoce por todo el mundo y que es combinar técnicas mínimamente invasivas en pacientes con diástasis abdominal, defectos de la línea media y flacidez abdominal. Para ir terminando voy a concluir y me van a sobrar estos 4 minutos. El doctor Eduardo Moreno Paquetín, no sé si lo conocen, es un cirujano de Ciudad de México, un amigo personal, da una de las clases del curso de actualización de posgrado. Y si nosotros sacamos los aspectos vinculantes pura y exclusivamente a la laparoscopía y a la mini laparoscopía, fíjense la definición: simple y reproducible, menor daño tisular, costo efectiva, destreza mejorada segura y resultados cosméticos. ¿Sería la definición operacional de término de la cirugía ideal? Yo creo que no podemos caer en la teoría del martillo después de haber visto esta presentación. Creer que todo lo vamos a resolver de la misma manera. Yo creo fervientemente en la teoría del sastre italiano, que toma la medida del traje de cada uno de sus clientes y aplica el mejor traje para cada uno de ellos. Claro que para esto tendremos que estar abiertos al aprendizaje, porque si no vamos a formar probablemente parte de un mundo que ya no va a existir. En definitiva, ya lo dijo Lancet, lo mejor que nos va a pasar a la humanidad desde el punto de vista de los profesionales de salud es esa inyección, es el gran vector de la educación, y el que no entienda en la educación, lamentablemente no entendió nada y no va a entender por qué estamos todos aquí sentados tratando de aprender algo. Y me encantó esta diapositiva. ¿Qué es lo más importante? Es transmitir el conocimiento. Si no, va a pasar lo que ustedes ven en esa imagen, que hay una réplica de imágenes semejantes hasta que murió el que lo hacía, pero no dejó su legado. Y me gustó mucho esta frase para terminar, que expresa o reza: no hay nada permanente excepto el cambio. Entonces, cuando uno se pregunta si existe la cirugía ideal, creo que la mejor respuesta que yo le puedo dar es que existe una cirugía en permanente evolución y que debe ser una cirugía a la medida de cada uno de nuestros pacientes.